Así es, Héctor. Buenas noches para todos. Sí, para hablar de una jornada para la historia, porque literal, por la temática y por lo que significa tener un nuevo profesor honorario en Villa María y en la Universidad Nacional, porque se daba justamente en el marco de las jornadas de Historia y Memoria Local y Regional, la visita ni más ni menos, lo adelantábamos ayer, de Felipe Piña. La verdad, todo un suceso para la tarde villamariense porque no cabía un alfiler en el Centro Cultural Leonardo Fabio, lo vamos a ver en imágenes. Hemos llegado finalmente con edición, por lo menos para escuchar un extracto de Felipe Piña, que lo vamos a presentar en minutos nada más, y además para ver también el momento en que justamente era nombrado profesor honorario de la Universidad Nacional, que en parte de la introducción del rector de la universidad, allí lo estamos viendo, Luis Negretti, seguramente en las próximas horas vamos a poder compartir el momento exacto de cuando se daba el certificado. Lo interesante fue el repaso de toda la lista de los profesores honorarios, claro. Y de hecho, en voz del propio rector, fue en parte del legado y de la historia de una universidad está, justamente decía Negretti, el listado de profesores honorarios. Bueno, Villa María tiene el privilegio de tener, entre otros, a García Linera, a Rafael Correa, a Pepe Mujica, a Sonia Torres, de Abuelas de Plaza de Mayo, Córdoba, hace muy poquito también a referentes locales, y ahora Felipe Piña. Que hace muy poquito, en realidad, en cuanto a años, estuvo el año pasado, ha estado también en 2019, varias veces en Villa María, y de hecho era el atractivo central, por lo menos para el cierre de las jornadas de Historia y Memoria Local y Regional, que recordamos que se dieron hoy durante toda la jornada, y fue muy particular por algunas cuestiones. Ajá. Ya vamos a escuchar un fragmento. Allí, este es el momento en que se daba allí el diploma correspondiente, porque es un diploma de profesor honorario de la Universidad Nacional de Villa María. Es un honor para él, pero también qué honor para la universidad. Sí, sí, literal. Y de hecho, él eligió abrir su exposición, su clase magistral, allí en el Fabio, agradeciendo y mencionando justamente esto, de ser reconocido una vez más por una Universidad Nacional, en este caso por Villa María, allí cuando se le daba el diploma. Y parte, que eso también fue uno de los momentos de color y muy interesante, muy celebrado por todo el público presente, e inclusive al propio Piña se lo notó muy emocionado y alegre, de que colegios villamarienses le llevaran libros de historia, trabajos de historia generados para él. Fue, para mencionarlo, el Colegio José Ingenieros, con algunas de sus maestras de historia que le acercaron un trabajo específico que se estaba generando en el colegio, y también el propio profesorado de historia aquí del Instituto del Rosario, que también se acercó, los recibió, y él de verdad se notó hasta casi emocionado por un abrazo a los docentes en el escenario, esos momentos que se dieron entre lo académico, entre la propia exposición que fue después, y ese momento en particular, obviamente con el dato saliente que ya desde hoy Felipe Piña es uno más de los profesores honorarios de la Universidad Nacional de Villa María. Si te parece, lo escuchamos, sí. Como parte de su clase magistral de Felipe Piña, que en uno de sus fragmentos hacía justamente alusión a la historia local y regional de esta manera. ¿Quién define qué es historia nacional? A ver si se entiende, ¿no? Digamos, ¿por qué la historia de Villa María no sería historia nacional, por ejemplo? ¿Por qué la historia de Salta no es historia nacional, sino regional? ¿Cuántos hechos de la historia argentina fundamentales se dieron fuera de Buenos Aires? Yo me tomé el trabajo de señalar algunos, ¿no? Por ejemplo, la casi totalidad de las batallas de nuestra independencia se dieron fuera de las fronteras de Buenos Aires. La independencia se declaró en Tucumán. La Constitución se sancionó en Santa Fe. La reforma universitaria se inició en Córdoba. Todas las reformas constitucionales se hicieron por fuera de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, sin embargo, parece ser que la historia se torna nacional según su proximidad a la ciudad-puerto. Y eso ha nominado también ciertas categorías que nosotros repetimos y que deberíamos empezar a desechar, como por ejemplo la palabra interior del país. ¿Qué significa interior del país? ¿Interior con respecto a qué? ¿No? ¿Qué sería el interior, digamos? ¿Se entiende lo que digo, no? ¿Por qué es el interior? La palabra remotas localidades. ¿Remotas mirando desde dónde? Y algo peor, ignotos pueblos. Ignotos quiere decir desconocidos. ¿Y por qué los desconocemos? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos olvidamos de la existencia de esos lugares? El último pueblo de la Argentina. ¿Dónde queda el último pueblo de la Argentina? Probablemente en la frontera. Por lo tanto, debería ser el primero.
¿no? Porque el último con respecto a qué. Esta cuestión portuaria que nos ha marcado la historia es muy importante, ¿no? En cuanto a qué es lo que determinamos, a qué le damos importancia. Por ejemplo, ¿cuánto costó que un personaje tan importante de la historia argentina como Martín Miguel de Güemes sea incorporado al Procerato Nacional y deje de ser un héroe salteño, ¿no? Con todo lo que eso implica, ¿no? Quiero decir, por lo tanto, que toda historia que se escriba en Argentina es historia nacional, ¿no? Si bien tiene una connotación local, porque estamos hablando de una historia local, esa historia debe interesar y se integra a la historia nacional. No es una historia, una subhistoria o una segunda categoría de historia bajo ningún punto de vista. Realmente excelente el extracto que compartimos, porque en realidad esas banderas las levantamos nosotros desde hace tiempo. Eso de decirnos interior, hay una cuestión también, nosotros de alguna manera sostenemos esto, nosotros no, pero hay mucha gente que habla de esto, del interior y del interior del interior. El interior de la Argentina somos todos, vivas en Buenos Aires. Es bien la referencia que hacía él, hablando de la historia, con Tucumán. ¿Por qué parecería que la historia pasa por Buenos Aires y el resto somos todos interior? El interior somos todos. También hablar de algún lugar, no, porque en un pueblo remoto. ¿Remoto a quién? ¿Remoto a qué? No, la verdad es para aplaudirlo. En algún momento nosotros también, esto que nos han inculcado, ¿sí? Porque se ha inculcado de los grandes medios de comunicación nacionales. Bueno, ahora vamos al interior. Ahora vamos a otro lugar de la Argentina. El interior de la Argentina somos todos. Pasa que nosotros también tenemos que acostumbrarnos a no sostener esto que ellos por allí sostienen todo el tiempo. Claro. Y bien lo decía Piña, todo es historia nacional y por eso era muy interesante escucharlo con la bajada muy local del relato de la historia que se daba y al mismo tiempo también en el inicio de su exposición muy relacionado con justamente la temática principal que era los 40 años de la vuelta a la democracia y él mismo lo referenció Piña en el comienzo. Resulta muy extraño, pero un historiador fue lo que dijo que a 40 años de la vuelta a la democracia hoy pareciera que tenemos que defenderla. Y lo dijo, y estar en contra de mensajes negacionistas. Así comenzó, inclusive habló de la actualidad y luego siguió, obviamente, con lo que escuchamos. No, muy interesante. Esta parte me la guardo, sí. realmente. Esto de seguir, tenemos que sacarnos esto de hablar de el interior. El interior somos todos, somos Córdoba, todos lo somos, inclusive también los porteños, también todo Buenos Aires. Así que hay que tratar, pero tenemos que hacerlo nosotros, porque eso lo han instalado con el tiempo. Exacto. ¿No? Sí, pero bien lo explicaba él, cada vez lo quiero más. Y de hecho, bueno, fue muy interesante. Esto fue uno de los ejes que se trazaron, casi una hora de Felipe Piña. Y además, interesante de ver que había, como vemos allí, muchos docentes, miembros de la universidad, pero también muchos chicos. Se da una particularidad que hay muchos chicos de secundario. Ahí está muy cerca el colegio comercial. Es el tipo más didáctico para llegar. Sí, totalmente. Y hay grandes profesores de historia que también lo hacen, pero bueno, él lo hace de manera masiva, ¿no? Pero él, después de tantos años, logró también ese gancho en las redes sociales de seguir divulgando historia. Tan difícil. Bueno, él mismo lo comentó y tiene un canal de streaming donde divulga historia. La cantidad de las vistas que él tiene en YouTube, lo que fue en su programa con Pergolini, por ejemplo. Sí, claro, bueno, ahí está, que hizo punta y eso dio lugar a que llegara a canales internacionales y hoy inclusive en las redes sociales sigue muy fuerte divulgando historia y bueno, y hoy lo hizo en Villa María y bien de manera local y regional como eran las